Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en esta clase vamos a ver el tema de gestión de la inocuidad, análisis de peligros y puntos críticos de control, o como se conocen también HACCP. Soy la ingeniera Laura Bram y bueno, una clase nueva para ustedes. Lo que significa HACCP es lo que les mencionaba, es análisis de peligros y puntos críticos de control. HACCP son las siglas en inglés y es conocida como la norma HACCP. El objetivo principal de este sistema o esta normativa es la inocuidad de los alimentos. Bueno, existen varias normas certificables, como la norma NM323, que es la norma del Mercosur. También puede uno certificar HACCP según el Código Alimentario argentino. Y existe una norma holandesa que también fue una de las primeras normas basadas en HACCP, que también era certificable, pero la mayoría de las certificaciones hoy se concentran en la norma NM323 y el Código Alimentario Argentino, o también puede ser el Código Alimentario Internacional, el Codex. Hay muchas otras normativas que también están basadas en la gestión de la inocuidad, que tienen como base el sistema HACCP. Por eso en esta clase vamos a ver de qué se trata un sistema HACCP, es decir, un sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control. Después, ese mismo sistema es utilizado por las normas que ven ustedes en esta diapositiva, como la ISO 22000, el esquema FSC 22000, que es un esquema parecido al de la ISO con requisitos adicionales, el esquema BRC, que es una certificación para el mercado británico, y también otro esquema nuevo que se llama Global Food Safety Initiative, que también está basado en lo que es este análisis de peligros. Bueno, para comenzar un sistema HACCP, lo importante es tener noción de las instalaciones, desde donde ingresa la materia prima y donde sale el producto terminado, ¿sí? Lo ideal es que en la planta no se junte el producto terminado con el ingreso de la materia prima, que sería, por ejemplo, la parte sucia con la parte limpia. Acá tienen un ejemplo de cómo es el flujo de materias primas y el producto terminado. Otra cosa muy importante en un sistema HACCP es la descripción del producto. En esto hay que caracterizar bien cuál es la composición de ese producto, los parámetros físicos, organolépticos, químicos y microbiológicos, cuáles son los métodos de elaboración, los envases, en qué condiciones debe almacenarse ese producto, en qué condiciones debe transportarse y la legislación de uso previsto. Por ejemplo, en el caso del vino, debe ser que no se puede consumir antes de los 18 años, que bueno, también lo que es la población sensible, como sería el caso de las mujeres embarazadas, lo cual no es recomendable. Todo eso debe estar detallado en la descripción del producto. Para poder hacer un sistema HACCP hay que cumplir con 7 principios que son los que se detallan a continuación. El primero es analizar los peligros y determinar las medidas preventivas, ¿sí? Hay que identificar todos los peligros asociados a las etapas del proceso productivo, desde la producción primaria, la elaboración, la distribución. Y acá lo que se hace es determinar el riesgo, es decir, la probabilidad de que se presente cada peligro. E identificar las acciones preventivas para su control, ¿sí? Que pueden ser algunas ya existentes o algunas que yo tenga que determinar. Después hay que determinar los puntos críticos de control, ¿sí? Que esto se hace a partir del análisis de peligros. Es decir, en primer lugar, nosotros hacemos como un listado de todos los peligros y vemos si tienen medidas preventivas o no, o si hay que agregarle medidas preventivas, y determinamos los que son los puntos críticos, que son frases en las que se puede, o procedimientos, digamos, en las que se puede controlar para eliminar los peligros o reducirlos a un mínimo posible. Son puntos en los que sí o sí es necesario el control. Es decir,
Por eso se llaman puntos críticos de control. El control es crítico en estos puntos para la inocuidad del producto. Luego, debo establecer límites críticos para cada punto crítico de control. Los límites críticos son aquellos que se tienen que cumplir para que cada punto crítico esté bajo control. Puede ser, por ejemplo, una temperatura de cocción. Si yo determino que la temperatura de cocción de una carne, por ejemplo, es 80 grados centígrados, yo tengo que determinar que el límite crítico es 80 grados centígrados, es decir, que cualquier cocción por debajo de ese límite crítico no puede garantizar la inocuidad del producto, ¿sí? Así como ejemplos de temperatura también pueden ser tiempos y temperaturas de cocción, o puede ser, por ejemplo, la presencia o la ausencia de algún químico. Una vez que yo establezco los límites críticos, debo establecer un sistema de vigilancia para cada punto crítico de control. ¿Qué es esto? Un sistema de registros o controles que yo pueda asegurar que ese punto crítico está siendo controlado, ¿sí? O está siendo observado. En el ejemplo anterior, si yo determino que un punto crítico de control es la temperatura, voy a tener que tener algún registro que indique que en esa parte del proceso la temperatura llegó a los 80 grados centígrados, que es mi límite crítico. Y a partir de los resultados también hay que hacer un procedimiento para ajustar desvíos, es decir, qué hacer en caso de que no se alcance ese límite crítico. ¿Qué podemos hacer en caso de que la temperatura no llegue a los 80 grados centígrados? Sería en este ejemplo. El principio número 5 es la adopción de medidas correctoras o correctivas que se deben tomar cuando la vigilancia me indica que un determinado punto crítico de control no está controlado, es decir, está fuera del límite crítico. Entonces, en la mayoría de los casos, si no se ha alcanzado ese límite crítico, por ejemplo, si estamos siguiendo el ejemplo de la cocción de la carne, si no alcanzamos los 80 grados centígrados, tenemos que reprocesar. Es decir, ese producto tenemos que volverlo a la etapa de cocción para poder alcanzar los 80 grados. Ese sería un ejemplo de una medida correctiva. El principio número 6 habla de comprobación del sistema, de establecer procedimientos para verificación, incluyendo las pruebas para confirmar que el análisis de peligros y puntos críticos de control está funcionando. En este caso, lo que se pueden hacer son análisis de productos, por ejemplo, para ver que la cocción fue eficiente y no quedaron microorganismos. Es decir, tengo que tener algún mecanismo de comprobar que los puntos críticos y los límites críticos son adecuados y que el producto obtenido no genera un peligro para la salud de las personas, es decir, es inocente. Y por último, el principio número 7 habla de establecer un sistema de documentación y registros que sea pertinente a los procedimientos apropiados del sistema de análisis de peligros, se tienen que guardar. Es toda la parte documental, vendría siendo toda la parte de los procedimientos y los registros que nosotros hacemos para controlar los puntos críticos y también todo lo que son los procedimientos de medidas preventivas. Una forma muy útil de determinar los posibles peligros, ese listado de posibles peligros, es haciendo un diagrama de flujo del proceso. En esta diapositiva pueden ver un diagrama de flujo de la elaboración de vino. Entonces tenemos desde el ingreso de uva, pasando por el despalidado y la molienda, la fermentación, el prensado, vino flor, clarificación, fraccionamiento y vino en botella. Es muy sencillo este diagrama, ustedes le pueden agregar mayor o menor complejidad, lo cual les va a ayudar para identificar todos los posibles peligros. Los posibles peligros pueden estar cuando yo agrego un ingrediente, pueden estar en la materia prima o pueden estar también en alguna de las etapas. En el caso del vino, en general, los puntos críticos de control están en el ingreso de la uva, especialmente cuando la uva no es propia de la bodega, ¿sí? No es propia
entonces no sabemos qué pesticidas puede llegar a tener, se transforma en un punto crítico, porque yo tengo que analizar y controlar la calidad fitosanitaria de esa uva y tengo que hacerle un análisis de residuos de pesticidas. Y otro de los puntos críticos de control que existen en el vino generalmente es en el fraccionamiento, donde ingresan botellas, ingresan corchos, y las botellas especialmente pueden ser un peligro para el producto final porque puede tener restos de vidrio. Eso sería un ejemplo de algunos puntos críticos de control que nosotros podemos encontrar en la elaboración de vino. Lo que nosotros deberíamos hacer es realizar este diagrama de flujo. El que tienen ustedes acá es muy sencillo, se puede hacer más complejo detallando todas las entradas y los ingredientes y después confirmar el diagrama de flujo en la planta. Es decir, yo hago un primer esbozo y después lo confirmo en la planta, es decir, lo confirmo in situ. Bueno, dentro del análisis de peligro tenemos que considerar a un peligro como cualquier agente biológico, químico o físico presente en el alimento o la condición en la que éste se encuentra que puede causar un efecto adverso sobre la salud, ¿sí? También habla de la condición en que éste se halla, porque puede ser, por ejemplo, un agente biológico que esté en una cantidad o en un estado que afecte a la salud. Entonces no solamente es el agente biológico, sino la condición en la que este agente se encuentra en el alimento, que pueda causar un efecto dañino en la salud de las personas. Esta es la definición del Códex. Y los peligros pueden ser biológicos, químicos o físicos. ¿Cómo podemos identificar los peligros? Bueno, los peligros los podemos identificar con el diagrama de flujo. Entonces, con ese diagrama de flujo, con las entradas, todos los ingredientes, la materia prima y con cada etapa del proceso, identificamos los posibles peligros. Después vamos a determinar si realmente esos peligros son un riesgo para la salud. El riesgo es función de la probabilidad de que ese peligro ocurra y la gravedad de la ocurrencia. Es decir, si ocurre, qué tan grave es o qué tan dañino es para la salud de las personas. Ejemplos de peligros biológicos pueden ser microbiológicos, por ejemplo, bacterias, el Clostridium, que es el causante del botulismo, la salmonela, la listeria, son todas bacterias o virus que están presentes generalmente en los alimentos. Macrobiológicos pueden ser los parásitos y algunas algas que también pueden causar daño en la salud de las personas. Ejemplo de peligros químicos pueden ser restos de productos de limpieza, restos de pesticidas, o sea, pesticidas por encima del límite máximo de residuos, como les comentaba recién en el caso de la uva. También pueden ser sustancias alergenas, es decir, que pueden causar alergia en algunas personas, como pueden ser los sulfitos, ¿sí? O pueden ser todos los derivados del huevo, de la leche, del maní. Hay un listado de sustancias alergenas que hay que identificarlas porque hay que manejarlas de forma especial. También pueden ser metales, nitritos, nitratos, los PCBs que están en los plásticos, medicamentos. Bueno, muchas sustancias que sueltan los plásticos y algunas toxinas también que las podemos encontrar en los productos marinos o algunas toxinas que las podemos encontrar en los productos vegetales o animales. Un ejemplo de las fitotoxinas en el caso de la uva es la ocratoxina A, que puede llegar a estar presente en la uva, pero en general en Mendoza está presente en niveles que no causan daño para la salud. Entonces, dependiendo de este análisis, puede llegar a ser un punto crítico de control o no. Por lo general no es un punto crítico de control porque no se encuentra en valores muy elevados. La ocratoxina es derivada de Aspergillus, un hongo que a veces está presente en la uva. Y peligros físicos pueden ser restos, aunque sean muy chiquititos, de vidrio, metal, piedras,
¿sí? Pedacitos de madera, bueno, y ya algunos de tamaño más grande, como insectos o joyas o pedazos de plástico. Estos son peligros físicos porque si el consumidor los ingiere, le pueden causar un daño a su aparato digestivo, ¿sí? Bueno, con el listado de peligros que nosotros identificamos a partir del diagrama de flujo, analizamos la severidad, ¿sí? ¿Qué tan grave es qué tan graves son las consecuencias, si el peligro ocurre? Entonces, podríamos clasificarlo en alto como amenaza de muerte, enfermedad o lesiones severas, rechazos de entrega, o sea, pérdidas de acceso al mercado, posibles juicios o demandas. Moderado puede ser enfermedades o lesiones moderadas y bajo o algo menor, digamos, pequeñas lesiones o daños menores a la salud donde no hay amenaza de muerte. Bueno, la frecuencia de ocurrencia tiene que ver con la probabilidad de ocurrencia, es decir, por ejemplo, si ocurre una vez al año, ocurre 2 o 3 veces al año, ocurre más veces al año. Esto lo tenemos que determinar nosotros y nos vamos a basar en el conocimiento del equipo HACCP, es decir, la experiencia propia de cada miembro del equipo. También podemos utilizar textos de referencia, por ejemplo, de otros estudios de HACCP o estudios de microbiología o estudios de producción de alimentos en la bibliografía en general, páginas web, en los proveedores de ingredientes, ¿sí? De materias primas, de servicios. Podemos ver ejemplos de otras industrias, otros productores. También podemos ver en nuestra experiencia, en nuestra empresa, información sobre retiros de productos de mercado por incidentes de inocuidad relacionados a un peligro en específico o quejas. Y también el uso previsto y las poblaciones sensibles. También es importante las áreas identificadas como problemáticas. Por ejemplo, como les mencionaba recién, Mendoza no es un área problemática respecto a la aflatoxina A, pero hay otras zonas donde sí se sabe que está presente esta toxina, entonces hay que considerarlo en la evaluación de peligro. Una vez que nosotros hemos determinado la probabilidad de ocurrencia, es decir, la frecuencia, que es lo que les comentaba recién, y la severidad, es decir, la gravedad de este peligro en caso de que ocurra, podemos usar esta tabla de doble entrada para determinar cuáles son los peligros más importantes que tenemos que atender, es decir, aquellos que van a afectar la inocuidad de los alimentos. Entonces podríamos decir que los que están en color gris, es decir, alta probabilidad, media severidad, alta probabilidad, alta severidad, media probabilidad y alta severidad, serían los casos más importantes a tener en cuenta. Bueno, los puntos críticos de control surgen de la evaluación de peligros, como les mencionaba anteriormente, pero también existen árboles de decisión que están en todas las normativas que les mencioné en las primeras diapositivas, que son una serie de preguntas que nos ayudan a determinar si un peligro es un punto crítico de control, ¿sí? Una vez que yo identifico esos puntos críticos de control, tengo que establecer los límites críticos, los procedimientos correspondientes de monitoreo, es decir, cómo los voy a monitorear, y acciones correctivas para las situaciones que están fuera de control, es decir, cuando el proceso supera o no llega a ese límite crítico. Una vez que yo termino de hacer este análisis, esta evaluación, debo validar y verificar todo el sistema HACCP para determinar si es correcto, es decir, si los puntos críticos que yo he identificado y las medidas de control correspondientes son adecuadas. Acá tienen un ejemplo de árbol de decisión, que es una serie de preguntas que hay que hacerlas para cada uno de los peligros identificados. Entonces empezamos, por ejemplo, con si existen medidas preventivas de control. Si la respuesta es no, hay que pensar si es realmente necesario el control en esta etapa. Si la respuesta es sí, hay que modificar ese punto de control. Si la respuesta es no, es decir, que no es necesario el control en esta etapa,
no es un punto crítico de control, y ahí es como que finalizamos esta serie de preguntas. Pero si existen medidas preventivas de control, seguimos hacia la pregunta 2. La segunda pregunta dice, ¿ha sido esta etapa diseñada específicamente para eliminar o reducir a niveles aceptables un potencial peligro? Si la respuesta es no, tendríamos que pasar a la pregunta 3. Si la respuesta es sí, directamente ya lo identificamos como un punto crítico de control. La pregunta 3 dice, ¿podría producirse contaminación con peligros identificados superiores a niveles aceptables o podrían aumentar a niveles inaceptables? La respuesta es sí, pasamos a la pregunta 4. Si la respuesta es no, no es un punto crítico de control. La pregunta 4 dice, ¿se eliminarán los peligros identificados o se reducirá su presencia a niveles aceptables en la siguiente etapa? Si la respuesta es sí, no es un PCC. Si la respuesta es no, es un punto crítico de control. Entonces, bueno, el árbol de decisión es una serie de preguntas que se hacen a cada uno de los peligros identificados y nos ayudan a determinar si ese peligro es un punto crítico de control o no. Acá tienen un ejemplo de puntos críticos de control en la cocción de un lomo, por ejemplo, ¿sí? En la carne. Un punto crítico de control es la temperatura de cocción. Fíjense que ahí el límite crítico es temperatura de cocción en el centro de la carne a 65 grados centígrados y el tiempo de cocción es durante 15 segundos, ¿sí? Es decir, que yo tengo que controlar, es decir, tengo que tener un procedimiento de control y un registro que me indique que en cada proceso, es decir, en cada cocción de lomos, la temperatura alcanzó los 65 grados centígrados durante 15 segundos, ¿sí? Si hay cocción insuficiente, yo lo que tengo que hacer es reprocesar, seguramente volver a pasar a ese producto por la etapa de cocción. Otra temperatura es la del almacenamiento, por ejemplo. Esto es en el caso de que el lomo es un plato terminado y lo tengo que almacenar refrigerado a una temperatura menor de 5 grados centígrados, ¿sí? En el caso de que esa temperatura sea superior, puede haber contaminación del producto, es decir, que el límite crítico debería ser como máximo 5 grados centígrados. Este es un ejemplo del caso de la preparación del lomo con papas, que también se los voy a dejar para que lo lean. Bueno, siguiendo con el ejemplo, acá están los procedimientos de monitoreo que les comentaba. En el caso de la temperatura de cocción, el procedimiento es chequear la temperatura con un termómetro de pinche y el tiempo con un reloj. Los procedimientos en caso de desviación sería el reproceso, o sea, volver a cocinar el lomo en caso de no alcanzar el tiempo y la temperatura, y debe haber un registro donde se indique la temperatura y el tiempo de cocción. Y en el caso del punto crítico número 2, que es el almacenamiento, el procedimiento de monitoreo es también un chequeo constante de la temperatura y humedad de la cámara. En caso de que la temperatura supere los 5 grados centígrados, hay que informar e investigar los productos, cuánto tiempo estuvieron por encima de 5 grados centígrados, y en algunos casos o se vuelve al reproceso o se desecha el producto. En ese caso, el registro sería la temperatura y la humedad de la cámara. Bueno, ustedes tienen en el campus un trabajo práctico para hacer una breve aplicación de un sistema HACCP, para lo cual tienen un diagrama de flujo del proceso de elaboración de vino, y lo que deberían hacer es completar las dos tablas que les muestro a continuación. En la primera tabla lo que tienen que hacer es identificar etapas del proceso o ingredientes. Es decir, puede ser, por ejemplo, una etapa del proceso, fermentación, clarificación, filtrado, o un ingrediente, la uva, por ejemplo. En el caso de la recepción de la uva puede contener algún tipo de peligro biológico, físico o químico.
En el caso, por ejemplo, del filtrado, también puede darnos algún tipo de peligros físico, químico o biológico. En el caso del fraccionamiento, también nos puede generar algún tipo de peligro. El peligro que les mencioné es el peligro físico, porque durante el fraccionamiento pueden aparecer en la botella restos muy pequeños de vidrio que ocasionan daño a la salud de las personas. Entonces, básicamente tengo que identificar la etapa del proceso o los ingredientes y colocarlos en esta tabla en la primera columna. Después, determinar si hay algún tipo de peligro biológico, físico o químico asociado a ese ingrediente o a esa etapa del proceso. Después de una breve descripción de por qué es un peligro y si es controlado con alguna medida preventiva. Por ejemplo, si tenemos buenas prácticas de manufactura o buenas prácticas agrícolas, son todas medidas de prevención que hace que no sean, que ese punto probablemente no sea un punto crítico de control. Y les doy el ejemplo de la recepción de uva, ¿sí? En el caso de la uva puede contener residuos de pesticidas no permitidos, es decir, puede ser que el productor de uva haya aplicado algún producto, algún agroquímico que no está permitido. Esto nos va a traer problemas en la salud de las personas, pero también nos va a traer problemas con nuestros clientes, porque cuando el vino llegue a destino y sea analizado, va a saltar que tiene un agroquímico, un pesticida no permitido, y eso puede ser un motivo de rechazo del producto. Entonces tenemos dos situaciones. Si la uva es uva nuestra, en donde nosotros hemos podido aplicar buenas prácticas agrícolas en la finca, es muy probable que no sea un punto crítico de control, porque nosotros tenemos bajo control la producción de la uva, entonces el aplicar buenas prácticas agrícolas hace que nosotros utilicemos los productos permitidos, que respetemos los límites de carencia, etc. Entonces, en el caso de que la uva sea propia o esté bajo buenas prácticas agrícolas, la uva no va a ser un punto crítico de control. Ahora, ¿qué sucede cuando yo en una bodega compro uva a distintos productores que no conozco los productos químicos, es decir, los pesticidas que han aplicado durante la etapa del cultivo? Es decir, yo no tengo confianza en lo que puedan haber aplicado esos productores. Entonces, en este caso, la uva sí pasa a ser un punto crítico de control, porque yo voy a tener que hacer análisis de esa uva para asegurarme que el vino, es decir, el producto final, no contenga ese peligro, es decir, no exceda límites máximos de residuo o no tenga pesticidas no permitidos. Entonces, en ese caso, el punto crítico de control sería la presencia de pesticidas no permitidos en la uva o pesticidas con exceso que excedan el límite máximo de residuos, para lo cual la medida de control va a ser realizar un análisis. Bueno, en la segunda tabla lo que tienen que hacer es el árbol de preguntas, que también se los mencioné en la clase y también lo tienen en la actividad práctica. Entonces van haciendo las preguntas y según las respuestas van a ir determinando si es un punto crítico de control o no. En el caso de presencia de pesticidas en la uva, las preguntas 1 y 2 ya nos dan la respuesta sí, con lo que llegamos a la conclusión de que sí es un punto crítico de control, siempre y cuando, como les dije, sea uva de productores que yo no conozco, que no sé qué productos han aplicado durante la etapa de cultivo, ¿sí? Si la uva fuera uva propia, en donde yo tengo control sobre los agroquímicos que utilizo, no es necesario, es decir, ese no sería un punto crítico de control. Bueno, eso es todo. Cualquier duda o consulta que tengan del trabajo práctico me pueden escribir a mi correo electrónico.